nomás quería aprovechar este momento para introducirme, decir un poco de mi vida, dar mi testimonio, para que ustedes conozcan quién soy y cómo soy, para que se den una idea de dónde vengo. Entonces, voy a comenzar con mi testimonio, tartamudeo, número 1. Pero de todas maneras me atrevo a predicar, ¿verdad? Ok. Mi testimonio primero es que yo crecí en la iglesia. Nací en la iglesia. Mi mamá desde una temprana edad me enseñó de Dios, y aprendí de Dios. Y siempre ella me enseñó a orar desde una pequeña edad. Me acuerdo cuando tenía 5 años, estaba aprendiendo de Dios, y en la escuela sabática, tenía 5, 6, 7 años, era una escuela sabática, pero tenía una pregunta. Estamos aprendiendo de el Dios de los filisteos, ¿cómo se llama? Dagón, o algo así, de otras personas que tenían otros dioses, de Molec. Y yo me puse a pensar y les hice la pregunta, si nosotros tenemos nuestro Dios y nosotros creemos que nuestro Dios es el verdadero Dios, y ellos tienen su Dios y ellos creen que su Dios es el verdadero Dios y que el nuestro es falso, ¿cómo sabemos cuál Dios es el verdadero Dios? Entonces le pregunté esa pregunta a la persona más inteligente que conocía en ese momento, que era mi mamá, la persona más inteligente. Y le pregunté esa pregunta y me dijo, bueno, sabemos que, me dio una respuesta de mamá, y me dijo, sabemos que nuestro Dios es el verdadero Dios porque es el único Dios. Sí. ¿De mamá? Sí. Entonces me quedé pensando, y como que esa respuesta no me satisfació. Y pues ya no sabía qué hacer, a quién preguntarle. Entonces, después de que mi mamá, ya no conocía a alguien más inteligente que mi mamá, entonces pues lo único que pude hacer es preguntarle a Dios. Entonces me arrodillé y hice una oración. Pues no sabía cuál era el verdadero Dios, ¿verdad? Entonces le pedí al Dios verdadero, a quien sea, no sabía quién, pero como a un Dios desconocido, y le pedí que me guiara hacia Él. Después tenía 17 años y empecé a leer la Biblia, y mientras estaba leyendo la Biblia, llegué hasta Hechos 17, Hechos 17, 23. Y cuando leí este versículo me tocó tan profundamente, porque me recordó a ese momento, a esa oración que hice cuando yo tenía 7 años. ¿Hechos 17? Sí, Hechos 17, 23. Dice, y aquí está Pablo, y está pasando por Atenas, y en estos momentos Pablo está dando el Evangelio, está esparciendo el Evangelio. Y dice, versículo 23, porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción al Dios desconocido, a ese que vosotros honráis, sin conocerlo os anuncio yo. Entonces Pablo está aquí usando una táctica de tomar algo que los atenos tienen, y usando eso para comunicar el Evangelio, para hacerlos entender quién es Dios. Entonces, pero yo vi eso, y eso me recordó a la oración que yo hice. Yo toda mi vida he sido escéptico, y lo sigo siendo. Escéptico. ¿Qué es eso? Lo voy a explicar después. Escéptico, nada más para dar una respuesta rápida, es alguien que hace muchas preguntas. Cuestiona mucho. Cuestiona mucho.
Entonces leí ese versículo y me tocó profundamente, pero también hay espacio para dudar aún así. Entonces, pero así es mi relación con Dios. Mientras estaba creciendo, yo siempre tenía una relación muy cerca con Dios. Siempre me la pasaba orando. Pero no nada más eso, pero tenía dudas, porque siendo escéptico, cuestiono mucho. Cuestiono mucho todo lo que aprendo y hago muchas preguntas. Y si alguien me dice algo, no lo tomo en sí, sino que investigo, me gusta investigar, me gusta saber por qué algo es verdad. Y teniendo esta actitud, en la iglesia no había muchas personas con quien comunicarme de esa forma. Si yo tenía unas preguntas dudando algo que decía la Biblia, no le podía decir a alguien, porque siempre me daban una respuesta simplística o no me la respondían, o me decían que no, nada más tenía que tener fe, y que si estaba dudando de algo, que era malo porque no tenía fe. Pero no había espacio para comunicar, para conversar sobre estas dudas que tenía. Entonces, pero yo siendo fiel, yo nunca me alejé de Dios. Tenía estas dudas, pero estas dudas se las llevaba a Dios. Y así crecía, y así fui creciendo. Desarrollé una relación con Dios independiente por eso, porque yo hablaba con Dios de formas que no le podía hablar a alguien más. Y también, entonces sí me hice más independiente. Pero lo que quiero enfatizar es que las preguntas que yo tenía, hasta si eran preguntas contra Dios, yo se las preguntaba a Dios y yo luchaba. Es como luchar con Dios, como lo hizo Jacob. Luchó con Dios porque quería una bendición. Yo desde pequeño siempre quería hacer el trabajo de Dios, porque leía las historias de la Biblia y me inspiraba. Particularmente, creo que la historia que me inspiró en más temprana edad fue la historia de Salomón. Y cómo Salomón, cuando tenía la oportunidad, tuvo ese sueño, ¿verdad? La historia central de Salomón es que tuvo ese sueño donde Dios le dijo: pide lo que sea y yo te lo daré. Y Salomón lo que decidió pedir es aparte de riquezas, aparte de victorias sobre sus enemigos, no quiso nada de ver con eso, pero lo que sí quería era sabiduría para guiar el pueblo de Dios. Y eso me inspiró, porque yo vi esa historia y vi el valor de la sabiduría. Entonces, y así creciendo, escuchaba diferentes historias de la Biblia y me inspiraba. Y cuando tenía unos 14 años, unos 16 años, estaba pensando en lo que quería hacer en el futuro. Y estaba pensando en diferentes carreras que podía tomar. Y pensé, tal vez puedo ser doctor o científico o un astronauta, no sé qué. Había muchas cosas que me gustaban, pero noté que cualquiera de esas cosas puedes ayudar a las personas o puedes hacerte famoso y hacerte rico, pero cuando mueres todo eso va a acabar. Cuando mueres todo eso te quita. Cuando mueres todo lo que hiciste contó para nada. Hasta si te recuerdan las personas que te recuerdan nada más van a vivir un tiempo. Cuando esas personas se mueren, ya se va tu memoria con ellos. Y tal vez si haces un impacto en la historia de la humanidad tan grande, tal vez te vas a ganar una página en el libro de historia
que pocos le ponen interés. Porque así veía a los fundadores de los Estados Unidos, George Washington, y a los personajes históricos, que lees sobre ellos y ni te das cuenta del impacto que ellos hicieron, pero ahí está. Y a veces ni te interesa. Entonces, no importa lo que hagas, el impacto se va a deshacer. Aunque fuera doctor, puede ser doctor y salvarle la vida a muchas personas. Pero siempre la muerte los va a alcanzar, porque así es la naturaleza. No hay nada más que hacer. La muerte o sus propios hábitos los van a mantener en ese estado de una salud mala. Entonces, si han leído el libro de Eclesiastés, esa era mi actitud cuando tenía esos años. Todo ya está hecho debajo del cielo y todos tus esfuerzos van a ser para nada. Entonces, mientras estaba teniendo esos pensamientos, pensé, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer algo que tenga un efecto, que tenga un impacto, que sobresalga el destino del mundo. Que sobresalga, que tenga un impacto hasta aún después de la muerte, de mi muerte, hasta aún después de la muerte de los que me recuerdan y hasta aún después de que se acabe el mundo. ¿Qué puedo hacer que tenga un impacto que pueda duradero, que pueda durar? Y lo único que pude pensar es Dios, porque Dios sobrevive hasta después de que se destruya el mundo. Que dice la Biblia que el mundo se puede deshacer, pero la palabra de Dios sigue constante. Entonces tomé eso y me di cuenta que puedes ayudar a una persona psicológicamente, médicamente, pero siempre se van a morir y siempre se van a acabar. Pero si salvas el alma de la persona, eso ya es un efecto, eso ya tuviste un impacto en esa persona, duradero. No nada más duradero, sino eterno. La única cosa que verdaderamente importa en esta vida y en este mundo es sobrevivir. Sobrevivir esta vida y alcanzar la eternidad. Porque sin eso, todo lo que hacemos, no importa cuánta fama, no importa cuánto bueno hagamos, se va a deshacer, como el polvo, como el humo, como el aire. Entonces, eso fue lo único que se sobresalió para mí, que me dio interés hacer eso. Y siempre tenía esa meta de hacer el trabajo de Dios, de hacer el trabajo y la voluntad de un ser eterno para seguir esos caminos, de hacer algo que contara. Antes de llegar a la sierra, entonces ya estaba rumbo a agarrar mi maestría para poder ser pastor, estaba planeando ir a la sierra. Pero también, como les dije, que mi relación con Dios era una relación que había muchas preguntas, muchas dudas, y que no había nadie en la iglesia con quien podía conversar sobre esos tópicos. Antes de estudiar en la sierra, hasta estaba pensando salirme de la iglesia. ¿Por qué? Porque no encontraba personas con quien conversar. Entonces yo tenía todo esto, tenía mi relación con Dios independiente y como que no conectaba con la cultura en que crecí. Y si conocen a la Sierra, la Universidad de la Sierra, la conocen, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, no sé si es nada más rumores que se oyen por ahí, pero la Universidad de la Sierra se conoce por ser muy liberal, tener ideas muy liberales, y hasta hay personas que dicen que ya no quieren, que le quieren quitar el estado de adventista a la Universidad de la Sierra.
por todas las ideologías que salen de ahí. Pero yo, antes de llegar a la sierra, estaba teniendo esas dudas. Y cuando llegué a la sierra, para mí era algo bueno, porque encontré una comunidad de personas que podía conversar, sobre las dudas que tenías. Y no necesariamente estoy de acuerdo con la ideología que ellos tienen, con la ideología que le llaman progresiva, pero sí estoy de acuerdo con el método con que ellos enfrentan la Biblia, con el método con que ellos enfrentan las dudas, que es que si tenemos dudas no hay que ignorarlas, evadirlas, pero enfrentarlas y aprender más, porque de esa manera es como se hace más profunda nuestra fe. Si las preguntas que tenemos se las llevamos a Dios para que Él nos dé una respuesta. Y cuando fui a la sierra y conocí esa comunidad y pude hablar con ellos, y hablaron de Elena Hyde White y todo lo que ella tenía que decir, y dijeron muchas cosas, pero no tenía un PowerPoint, pero no preparé uno para esto, pero ella también tenía eso que siempre, porque ella era de la, si se ponen en su perspectiva, cuando ella estaba viva, ella tuvo que tener una actitud similar, que siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que seguir investigando. Porque si se dan cuenta, ¿en qué estado estaban los adventistas en ese tiempo? ¿En qué estado? Sí. No, ¿De Maine? ¿Ah? ¿En qué condición? Sí, ¿en qué condición? ¿En el tiempo de la hermana? Sí. Bueno, los hermanos venían de diferentes comunidades religiosas. Sí. Así que Correcto. de cierta forma tenían diferentes pensamientos a veces entre los hermanos. Sí, tenían diferentes pensamientos, venían de otras tradiciones que en ese tiempo, cuando las cosas estaban cambiando, cuando Guillermo Miller hizo la predicción de que el mundo iba a acabar en 1844, estaban en una condición que tuvieron que tomar esas dudas que ellos tenían y llevárselas a Dios. No se podían quedar donde estaban. Tenían que investigar, tenían que encontrar algo nuevo. No se podía ignorar esas dudas. Los que dijeron, Guillermo Miller, pues, saber, no era nada, hay que ignorarlo. Los que ignoraron eso no aprendieron nada más. Pero los que empezaron el movimiento adventista eran personas que tenían que pensar diferente de las demás personas, porque tenían que investigar. Entonces, cuando uno tiene una duda, lo que hay que hacer es enfrentar a Dios con esa duda, con humildad, por supuesto. Enfrentar a Dios, luchar con Dios, luchar hasta recibir la bendición, hasta poder entender. Y eso es una mentalidad que yo he tenido desde pequeño. Y siempre he tenido preguntas así. Una de las dudas más grandes que tenía, ya no tengo duda de esto, pero que tenía creciendo, y esta duda la tenía por mucho tiempo, era la existencia de Dios. La existencia de Dios, si Dios existe o no.